Ahí está. Entonces, voy a compartir en este momento otra vez la pantalla y vamos a hablar de esa parte. De lo que es la definición, que la vez pasada hablamos en uno de los Zoom, hablé de esto, de la definición y de la descodificación. ¿Por qué? Porque creo que es importante entender, esto se ha estudiado ya por cierto tiempo. Voy a continuar con la explicación. Ya se ha estudiado por cierto tiempo. La descodificación biológica se originó, su historia es que se origina en Europa. En Europa inicia digamos, manera de ver el síntoma o la enfermedad. Pero curiosamente, ¿cómo inicia? Bueno, hay un doctor, el doctor Hammer, que ya falleció, es un médico alemán que precisamente cuando tuvo un evento importante en su vida, su esposa y él pierden a uno de sus hijos. El hijo ya tenía edad, ya era un joven, y curiosamente, bueno, la situación es que pasa que muere por una bala perdida, pero convalece por cierto tiempo y finalmente terminan perdiendo la vida el hijo. Y entonces en este sufrimiento que viven ellos dos, el doctor Hammer y ambos desarrollan un síntoma en el cuerpo, desarrollan una enfermedad. Entonces, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículo y su esposa, que también era médico, desarrolla un cáncer de ovario. Entonces, cuando estaba recibiendo el tratamiento médico, porque el doctor Hammer en ese entonces era jefe de servicio de un hospital ahí en Alemania, un médico internista, una persona pues capacitada en muchas áreas, había estudiado radiología, sabía interpretar muchas cosas de imagen y luego era encargado de todo el área de medicina interna, era una persona que había estudiado psiquiatría. Entonces, cuando está recibiendo el tratamiento de quimioterapia con otros tratamientos, se da cuenta que las historias en la sala de espera de él como paciente y con los demás eran historias un tanto parecidas, teniendo el mismo síntoma. Por ejemplo, si él tenía, en este caso, cáncer de testículo, había otras personas que tenían cáncer de testículo o de ovario y la historia de lo que habían vivido en esencia era la misma o muy parecida. Entonces, lo que él se pregunta en los años 70 dice, bueno, yo que estudié todo lo que estudié, lo que sé, lo que en el área médica y biológica, ¿cómo es posible? ¿Será posible que a lo mejor lo que gesta el síntoma y lo que genera el síntoma es algo que tiene que ver con algo que se vive? Entonces, él se da cuenta que ¿por qué es que se enfermó del testículo si no tenía antecedentes en la familia? Todo lo que estudiamos en medicina, no había nada. Igual su esposa. ¿Y por qué sucedió después de que había tenido la pérdida familiar, en este caso su hijo? Y se pone a estudiar, se empieza a estudiar él mismo y empieza a estudiar, y entonces se da cuenta que la lógica del síntoma era, en esencia, reponer ese hijo perdido, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se genera ese hijo? Bueno, pues la biología produce más células, en este caso que producen espermatozoides en el testículo, para lógicamente generar el hijo y la pérdida de lo que había vivido. En el caso de la esposa, pues es reponer el hijo, en este caso el ovocito del ovario que había perdido. Entonces dices tú, bueno, ok, está bien, suena muy lógico. Sin embargo, ¿cómo puedes probar que eso realmente es así? Bueno, pues porque se empezó a hacer estudios de tomografías sin contraste en el cerebro y se empezó a dar cuenta que todas las historias de las personas en el hospital donde trabajaba se le estaban haciendo las tomografías para probar si primero sucedía un conflicto en el cerebro que estuviera relacionado al síntoma, y se dio cuenta que precisamente primero enfermamos de la percepción de hay un conflicto biológico, y él desarrolla las leyes biológicas las 5 leyes biológicas de la descodificación. Entonces, estas leyes, una de ellas es precisamente no hay síntomas, sino
hay un conflicto biológico previo. Entonces hay un estrés, que es lo que dice esta diapositiva. La descodificación biológica es la relación entre el estrés, de la manera de vivir, y la aparición de un síntoma o enfermedad en el organismo. Entonces, el síntoma es una etapa de reparación del estrés vivido, ¿sí? Claro, eso no quiere decir que la medicina que damos para la presión, para el cáncer, para eso, pues no funcione, ¿sí? Pues porque ya está el síntoma, hay que tratarlo, ¿sí? Pero el cómo se gesta el síntoma, pues tiene un origen, ¿sí? Y ese origen está en la memoria y es algo que el cerebro vivió y que codificó y que por ende genera un síntoma. Entonces, para que sea esto, nada más les recuerdo que tiene que ser un bioshock. Un bioshock o un conflicto biológico tiene esta parte de que es un estrés que se vive de una manera en soledad, de manera inesperada, dramática, sin solución y sin aparente expresión. Entonces, por ejemplo, la muerte de este hijo, pues no se esperaba la muerte de un hijo así, era algo inesperado, dramático y que no tenía solución. Entonces, cuando el cuerpo memoriza eso, entonces guarda la memoria y si es necesario genera un síntoma cuando no se expresa y se vive en soledad. Y así lo que hemos visto, igual como les mencionaba la vez pasada, lo que la psique, nuestro pensamiento genera en nuestro cerebro impacta el órgano. Entonces el doctor Hammer lo que hizo es probar que precisamente en el cerebro primero hay estas lesiones diana, que son como unos círculos o focos de Hammer que genera el síntoma en el cuerpo cuando está el proceso. Pero como es algo muy dinámico, por ejemplo, si a mí me da un síntoma ahorita, pues no me voy a hacer una tomografía para ver si ahí está, pero él sí hizo eso para poder ver cómo primero en el cerebro y luego después impactaba en el cuerpo. Entonces, cada sistema está diseñado para sobrevivir. Entonces, cuando nuestro cuerpo vive estos conflictos biológicos que no nos damos cuenta, pero que automáticamente lo administra y lo gestiona, lo impacta en alguna parte del cuerpo inconscientemente, sin que nos demos cuenta. Entonces, esta situación que es estresante, como dice aquí, que se interpreta en el interior de nuestra cabeza y que viaja psique, cerebro, órgano y genera un resultado que va a ser en estrés de fase activa y en estrés de fase de reparación, va a impactar alguna capa embrionaria o alguna parte del cuerpo. Ahora, esto se refleja en caminos neuronales y eventualmente nuestro cerebro siempre está funcionando. La neocorteza es la parte racional del cerebro. El cerebro límbico es el emocional que está en el medio y el reptiliano es el que está hasta abajo. Estos tres cerebros siempre están funcionando de manera constante y hacen automáticamente lo que tienen que hacer para sobrevivir. Entonces siempre nos está rescatando de situaciones o administrando. Entonces, en el sistema digestivo, lo que, lo que hemos estado viendo en este tiempo eh, es precisamente eso, que voy a poner algunas imágenes de lo que puse en el chat a lo largo de la semana y ya para ahorita en unos 5 minutos más, después de los 20 minutos, vamos a hablar sobre lo de sobre alguna pregunta o alguna duda que tengan al respecto o que digan, no, a mí sí me tiene sentido o no, yo creo que a lo mejor no es tan importante o sí es así o no, ¿no? Se vale cualquier comentario. Entonces aquí, este, bueno, entonces lo dejo así abierto, digo, son libres en este momento. Yo creo que no va a alcanzar el tiempo para poder poner todas las imágenes, pero la idea es que cuando hablamos del sistema digestivo, es precisamente ver todo el sistema desde la boca hasta el ano, ¿no? O sea, todo el sistema como al final de cuentas, en nuestro cuerpo lo único que quiere es sobrevivir, ¿sí? El cerebro y nuestro sistema del cuerpo lo único que quiere es mantenernos con vida el mayor tiempo posible y con menor sufrimiento. Entonces, si el pedazo de comida es tóxico, es estresante o algo pasa que altera, por ejemplo, la función de la boca, en este caso del estómago, más abajo, el intestino, y en la mañana, como les puse del hígado, el cuerpo necesariamente lo va a hacer, ¿sí? La situación es que a veces vivimos eso y creemos que como que la enfermedad nos llegó no sé, de la nada, pero no necesariamente, es nada más encontrar qué fue lo que lo detonó.
Y bueno, yo en este momento me detengo y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues bienvenido. No, que no les dé pena. Adelante, quien guste. Okay. O qué les parece, un comentario, no, no necesariamente. Si no hay dudas ni nada, pues quiere decir que a lo mejor queda muy claro. Si creen, yo les pregunto, bueno, somos ahorita 1, 2, 3, 4, 5. Yo les voy a preguntar, si creen en esto del impacto emocional en el cuerpo, ¿lo creen? Por ejemplo, le pregunto primero a mi tía Julieta, que está ahí en Sinaloa. ¿Sí lo cree? Ok. ¿Y qué tal tú, Angélica? Sí, pues ahora como lo explicas, sí. Sí. Ujú. Ok, bueno. ¿Y tú, Atsiri? Hola, Beth. Sí, yo Hola. también lo creo mucho. ¿Sí lo crees mucho? Y Bueno. se me hizo muy interesante todas tus ponencias. Gracias. Ok, gracias, Atsiri, por acompañarnos. Y bueno, pues es interesante porque ahora con la tecnología, por ejemplo, tengo a mi tía que está ahí conectada, mi tía Julieta que está en Sinaloa, Atsiri que está en Michoacán, luego Angélica allá en Estados Unidos y Vanessa pues está aquí con nosotros en Tijuana. Pero sí, la idea precisamente ahorita de estar aquí es hablar un poco cada vez más de la descodificación. Entonces, en realidad, ya para concluir, la descodificación, lo que hacemos, dices, bueno, ¿y cómo haces eso? Pues, ¿cómo se trabaja eso en una descodificación? Bueno, pues son sesiones de 1 hora donde como los talleres que estoy dando, pues son talleres, ¿no? Más tiempo, pero cuando viene esa descodificación biológica se va viendo toda la historia que tenemos médica y emocional y luego se hace un árbol transgeneracional, se hace todo un historial del lado de papá, del lado de mamá, de la concepción, del nacimiento y luego de las primeras etapas de la vida y se va viendo y se hacen ciertos protocolos que se llaman, son como ejercicios donde se va a donde está el problema emocional que está impactado en la memoria del cuerpo. Entonces, pues bueno, yo les agradezco que estén aquí, que nos acompañen y nos vemos la próxima. Ahí están poniendo más información en el WhatsApp y más explicaciones y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bye. Bye, tía. Bye, Vanessa. Bye, Atsiri. Angélica. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Bye. Te encargo los datos para lo del otro taller. Ah, ok, sí, ya ahorita lo envío al chat. Se me hace que lo envié en la Ah, mañana, el 28. no, ese sí, pero para hacer el depósito, transferencia, no sé. Ah, bueno, Quiero ahorita programar el día. le envío la información, ¿ok? Ándale, pues. Ah, pues, Gracias. nos vemos. Bye. Bye. Bye.